Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, es bueno estar aquí en la presencia de Dios. Nosotros vamos a tener un culto maravilloso. Vamos a ver la mano de Dios actuando como Jesús lo prometió. Él dijo que a donde fuéramos a predicar el Evangelio, Él estaría con nosotros. ¿Y estaría con nosotros para qué? Para lo que Él siempre hizo. O entonces no habría razón para que estuviera con nosotros. Si está con nosotros y no nos protege, si está con nosotros y no nos cura, si está con nosotros y no nos habla el corazón. Él cambió, no. La Biblia dice que no, Él es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Y también dijo que si 2 o 3 están de acuerdo acerca de cualquier cosa que por ventura pidan en su nombre, Él hará esa cosa. Entonces, esté en espíritu, oiga lo que Dios le está diciendo, usted que está aquí en la iglesia y usted que está en casa o en cualquier lugar, y vamos a dejar que la mano de Dios actúe. Yo comencé en el último culto que hice aquí, con un estudio en la segunda carta a los tesalonicenses. Está en el Nuevo Testamento cerca de Timoteo, es vecino de Timoteo. En el capítulo 1 hay 2 versículos que tienen una gran revelación para nosotros. Versículos 11 y 12. Yo pienso lo siguiente: a cualquier reunión que usted vaya, si la Biblia no se abre y no se predica, vamos a olvidarnos de las iglesias de los demás. No tenemos que hablar de los demás. Si no se predica la palabra de Dios, esa reunión no tuvo razón de ser, porque es cuando Dios nos habla, que nos ilumina, que Dios nos levanta, que Dios nos construye, que el Señor nos bendice. Es un momento muy importante, es un momento en el que nadie debe conversar nada con nadie. La persona tiene que estar atenta a la palabra de Dios, porque cuando Dios habla, Él nos envía el poder junto con su palabra. Y en el último culto nosotros leímos aquí lo siguiente. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, 11 y 12. Por esta razón también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí hay mucha información, e información valiosísima. Si este asunto no fuera de gran importancia, Pablo no habría hecho lo que hizo. ¿Y qué hizo? Él oraba junto a su equipo siempre por los tesalonicenses. Entonces es algo que él entendió que necesitaba ocurrir, y él perdía su tiempo. No, él usaba su tiempo a favor de aquel pueblo. Pero doctor, él puede haber colocado eso por casualidad, sería un irresponsable, porque él estaba siendo usado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no diría nada por casualidad. Solo de oír esta palabra, que él oraba siempre, tenemos que pensar, hay cosas importantes por delante. Y cuando Dios habla, es más que cuando habla una autoridad. Usted va a un juicio y cuando ve que el juez abre la boca, se queda esperando, ¿va a absolver o va a condenar? Está atento. Y por lo que él va diciendo, usted ya casi sabe. A veces él habla mucho y después hace al contrario en su sentencia. Aquí no, el Señor Dios es claro y está explicando claramente. Entonces él oraba mucho y nosotros vimos en el último culto. Primera cosa, hay 3 cosas aquí que él hacía. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y yo expliqué lo siguiente. El llamamiento que dice aquí es nuestro llamado para que seamos de Dios. Ese acto en el que Dios nos sacó del imperio de las tinieblas y nos transportó al reino de Jesús. Y hay muchas personas que todavía no lo entendieron. Para ellas eran de una tal religión y ahora son de esta. Aquí no hay religión. Aquí hay practicantes de la palabra de Dios.
No tenemos nada que ver con religión. No combatimos la de los demás, pero tampoco la probamos, porque el Evangelio es algo más alto, es usted directo con Dios. Las religiones, todas ellas se quedan peleando para tratar de alcanzar a Dios y no lo alcanzan. Esto es muy importante. El apóstol dijo que que el Señor Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. ¿Qué tenía en mente cuando envió a Jesús, su Hijo, a la cruz? Dejó que fuera preso, azotado, escupido, abofeteado, clavado en la cruz. Dejó que derramara hasta la última gota de sangre para salvar a todas las personas. ¿Qué tenía en mente Dios en ese día? El Señor Dios tenía en mente mi salvación, su salvación. Y después trabajó con nosotros, fue trabajando hasta que nosotros lo entendimos. Señor, yo acepto a Jesús. Y entonces Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Fue todo, no. Pablo dice aquí, mire, estoy orando por ustedes para que Dios los haga dignos. Dios mío, yo tengo que saber, ahora nosotros lo tenemos que entender y orar. Señor Dios, ¿cómo voy a ser digno de este llamamiento, de ese llamado, de esta obra maravillosa que tú hiciste, Señor, de sacarme de las tinieblas, de la mano del pecado y colocarme en tu reino, y hacer de mí tu hijo, hacerme tu rey, hoy aquí, tu sacerdote? Yo necesito entender eso, y eso tiene que ser algo que usted tiene que sentir. La palabra se tiene que abrir para usted. De nada sirve que yo esté aquí tratando de explicar lo que yo siento. No, eso es un acto de personalismo, y yo soy una persona como otras tantas. Solo quien lo hace sabe lo que ocurre, hermanos. Entonces usted tiene que entender, y Dios va a dárselo a usted, para que usted sea digno. Preste atención, para que nuestro Dios os tenga por dignos, para que usted sea digno. Entonces ya vimos eso. En el segundo punto él dijo, y cumpla todo propósito de bondad. Padre, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué querías, Señor, cuando fui concebido? ¿Qué querías cuando me salvaste? Me limpiaste de los pecados. ¿Qué es lo que tú quieres que sea? Que yo sea lo que estoy siendo ahora. O que mejore un poco, que mejore más o que mejore mucho. ¿Cuál es tu plan, Señor, para mi vida? ¿Yo soy uno más o soy esa persona? Porque todos somos especiales. Es como si cada uno de nosotros recibiera una bendición diferente de la del otro. La bendición es común, el evangelio es común a todos. Pero Dios no nos trata, no como una masa. Salvó a 1000, no, Él salvó a 1000, pero salvó a 1000 individualmente. Él trató con 1000 individualmente. Y solo Él puede hacer eso por ser Dios. De una manera santa, sabia, sin ninguna presión. Y usted se realizó con Dios. Entonces, ¿cuál es, Señor Dios, tu propósito? ¿Qué es lo que tenías en mente? ¿Cuál era el plan que tenías para mi vida? Y lo sigues teniendo. Si usted no alcanza ese plan, usted no alcanzó su meta aquí en la vida. Yo no tengo ninguna duda de que Dios quería que yo estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Yo me acuerdo cuando sentí eso y empecé a orar. Él no me dejó verlo claramente. Solo empezó a usarme, y yo incluso pensé que fuera un pastor de una iglesita pequeña. Incluso hace poco tiempo estaba hablando con el hijo del hombre que me doctrinó, y le dije, mire, su padre no supo oír a Dios. Él también es un gran hombre de Dios, y me dijo, ¿por qué, doctor? Le dije, porque mi característica es la fidelidad. Si él me hubiera usado, habría sido una bendición allí. La denominación de ustedes tendría 1000 iglesias que yo hubiera abierto. Y si él me hubiera puesto en medio del Amazonas, en un pueblito o en una aldea, hasta hoy estaría allí porque yo amo hacer la obra de Dios. No fui yo quien aspiró eso. Dios tenía ese plan para mí. Y yo no tengo ninguna duda de eso. Yo sé que Él me guardó hasta hoy y que me va a continuar guardando. Varias veces hubo gente que quiso levantarse contra el ministerio. Y entonces Dios trató con ellos. Y no va a ocurrir más. El diablo no se jubiló. Claro que va a ocurrir. Y Dios va a tratar con esas personas también. Entonces es necesario que entienda. No, el Señor Dios quiere que yo sea un hombre de negocios, una mujer empresaria, un ciudadano fuerte, incluso para sostener su obra. Entonces, Señor Dios, es lo que tú quieres.
entonces tú me vas a abrir las puertas. Dios quiere que yo haga esto o aquello. Hermano, tenemos que buscar de Dios, como dijo Pablo. Él estaba orando siempre por esa razón. Eran 3 cosas. La segunda es esa: Señor Dios, ellos necesitan entender, ellos van a que se cumpla todo propósito de bondad. Entonces ellos tienen que colaborar contigo. Ellos tienen que entender lo que tú quieres de ellos, porque es así que tú, Señor, vas a cumplirlo. Si Dios quisiera que yo esté aquí y yo estuviera en otro local, Él no lo cumpliría. Yo tengo que estar en el plan de Dios. Él es perfecto. En su sabiduría, Él hizo sus planes. Voy a usar a este hijo mío. Y este hijo dijo: no, Señor, como yo le dije a él, déjame ir al curso de medicina que después vuelvo. Y podría estar en esa área como médico, tal vez incluso teniendo éxito, pero él no tendría ese compromiso conmigo. Bueno, también podría ser miembro de la mejor iglesia de esa ciudad, ser un buen diezmista, dar ofrenda, pero yo estaría en un propósito permisivo y no en el propósito real. Dios tiene un plano para usted, lo tiene, pero solo si usted se abre. De nada sirve que alguien le diga a usted no lo acepte. Es usted, al oír la predicación, leyendo la Biblia, caminando día a día, abriendo su camino todos los días, y Dios va abriendo, va construyendo. De repente, usted entiende lo que Dios quiere, y entonces al entender, Dios va a cumplir todo propósito. Oiga bien lo que Pablo dijo aquí: no va a cumplir solo algunos, va a cumplir todos. Entonces, en esa trayectoria que Él le marcó a usted, todo lo que Él quiere que ocurra, Él va a cumplirlo, va a hacer que ocurra. Y hermano, usted va a ser una bendición. Y fuera de eso, usted no lo será. Usted puede tener mucho dinero, será muy famoso, usted será un frustrado. Y habrá días en los que va a llorar lágrimas de dolor realmente, pesadas, saladas, picantes, solo porque usted no entendió el deseo de Dios y Dios no lo pudo cumplir. No haga eso. Decida: voy a hacer la voluntad de Dios. Y otra cosa, no se comprometa con ninguna persona. ¿Surgió una oportunidad para el mal? No, yo pertenezco a mi Dios y voy a servir a mi Dios, porque Dios no tiene ningún deseo de que usted pase por esas cosas amargas. Una persona una vez me dijo: pero puede ser la voluntad de Dios que yo tenga un cáncer y me cure. Y le dije: otro puede decir: puede ser la voluntad de Dios que yo tenga un amante y después Él me perdone. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios no es malo. Entonces no hay nada de malo. Entonces la segunda cosa en la que vamos a quedarnos por aquí, vamos a leer desde el inicio del versículo. Vamos a saltar. Es así que hacemos cuando estamos meditando sobre la palabra de Dios. Por esta razón también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios cumpla todo propósito de bondad. Quitamos la primera parte solo para que usted entienda. Entonces Pablo estaba orando para que nuestro Dios cumpliera con ellos todo propósito de bondad. Es un mensaje para usted, para que usted ore y reciba la dirección de Dios. Vamos ahora a la novela de la vida real. Mi infancia fue de mucho sufrimiento, sufrí mucho a causa de la muerte de mi padre y tomaba demasiado. Me acuerdo que la golpeaba a mi madre, la agredía mucho. Yo veía todo eso y me sentía muy triste. Y con eso comencé a presentar cuadros de depresión, cuadros de shock. Pasaba todo el tiempo acostado en la cama, no tenía ganas de levantarme. Y hasta ese momento no sabía el motivo, porque no fuimos educados dentro de una religión, de una iglesia, sin ningún principio bíblico. No tuvimos nada, no había conocimiento. Con la muerte de su padre, los problemas de la infancia y la falta de una enseñanza bíblica hicieron de Ronaldo un joven rebelde. Comencé a trabajar, empecé a estudiar y por influencia de los amigos, compañeros, ¿sí?, del colegio, digamos, entre comillas, empezamos a faltar a clases para salir a tomar a los bares, a las fiestas y esas cosas, ¿no?, donde vivíamos. Y fue cuando comencé a conocer la bebida. ¿Qué sucedió? Cada vez más me iba hundiendo en la bebida, junto con
con los amigos, en la compañía de mis amigos. Y cuando se terminó mi matrimonio, fue entonces cuando comencé a conocer la droga. A través de amigos fue que empecé a consumir drogas y me volví adicto a las drogas. Era un tipo realmente muy desorientado, ¿sí? Vivía borracho, pasaba por la puerta de mi casa siempre borracho, drogado, estaba siempre en un bar, siempre decía tonterías. Era realmente un tipo muy desorientado, solo Jesús cambiaría su vida, no había solución. Tenía moto, tenía auto y lo fui perdiendo todo, lo perdí. Cuando llegó un momento en que ya estaba en el fondo del pozo. Cuando llegó al fondo del pozo no tenía nada más, ya lo había perdido todo, no tenía nada más que vender para comprar drogas. Parecía un mendigo de la calle. Andaba sucio, flaco, barbón, melenudo, con chinelas. En fin, como si fuera realmente una persona mendiga que estaba abandonada y en una situación. Todo el mundo se alejó de él. Los únicos amigos eran los amigos del bar que pasaban consumiendo drogas con él, vivían drogados. Me estaba volviendo tan loco que cuando miraba adentro de la pieza había un ropero y una puerta del ropero estaba abierta, donde habían colgadas unas ropas, una chaqueta negra, y yo quería pelear con la chaqueta. Estaba en un estado realmente de locura. Mis pensamientos eran muy confusos. Uno comienza a... todo conduce a un camino que no tiene más salida, ¿entiende? Es un camino sin vuelta. Es algo que digo que es característica del demonio. Para tener el entendimiento, Ronaldo empezó a buscar en la palabra de Dios la salida para todos sus vicios. Mi liberación ocurrió en ese momento. ¿Qué sucedió? Cuando empecé a clamar a Dios, realmente me dijo que tenía que dejar todo eso. Me dijo que debía abandonar todos esos vicios, que si no lo dejaba, si no abandonara, me volvería loco, que la intención del diablo era llevarme al infierno, al manicomio, que en el manicomio me volvería loco y de ahí no había regreso, no había más salvación, de ahí iría al infierno. Entonces decidí botar las drogas porque tenía un montón de piedras de crack. Las agarré y las boté adentro de la taza del baño y tiré la cadena, la botella de aguardiente que estaba al lado de la cama, boté todo en el lavamanos, el cigarrillo, lo dejé todo. Después de todo eso me fui a la iglesia y empecé a ir a todos los cultos y me afirmé, iba a escuchar la palabra. Todos los días veía el programa Show de la Fe, veía toda la programación del canal, ¿sí? Y me aferré más a Dios y así empecé a cambiar, ¿sí? Mi persona, o sea, mi personalidad. El cambio que vivió Ronaldo al practicar la palabra de Dios fue tan grande que impresionó a quienes lo conocían. Llegó distinto. Incluso mi hijo Alan, estábamos sentados delante del altar, muy adelante, y él estaba entrando y mi hijo me preguntó: «Mamá, ¿conoces a ese hombre?» Miré para atrás y le dije: no lo conozco, no sé quién es. Y me dijo: «Es aquel hombre que anda por la calle». Totalmente distinto, actualmente es motivado, alegre, llega a la iglesia cantando, alabando, siempre está feliz. Me siento muy feliz, mire, no hay precio que pague mi felicidad. Cuando recuerdo el pasado, hoy soy feliz y le agradezco a Dios todos los días de mi vida. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ronaldo, esos problemas tristes de la infancia, más la falta de estructura espiritual, lo llevaron a usted prácticamente al abismo. Exactamente, así fue. Y llegué a un punto en que me estaba volviendo esquizofrénico, ¿sí? Estaba totalmente pasado, ya no sabía más lo que hacía y no tenía, el diablo me había cegado. Cuando una persona entra en una situación así, o sea, ella pelea con todo el mundo, solo ella está correcta, todo el mundo está equivocado. Es difícil, exactamente, uno no logra. Si no fuera por Dios, hoy lo digo así, que no hay forma de que la persona vuelva, principalmente cuando cae en la adicción al crack. No hay forma de volver atrás. Si no tiene mucha perseverancia y fe en Dios, no logra salir. No sé cómo ellos están siempre arrestando a personas con el crack, pero no escuché hablar nunca que destruyeron una fábrica de crack. Y eso no cae del cielo, no es una lluvia de granizo que cae, o sea.
que mientras existan esas fábricas vamos a seguir teniendo personas a quienes esa plaga les será ofrecida y teniendo personas siendo destruidas completamente. Exacto. Hoy veo a esas personas que usan ese tipo de drogas y yo me acuerdo del pasado en que yo llegué al punto de caerme al suelo realmente, a dormir en la calle como un mendigo. No tenía ganas de nada, ni siquiera de levantarme de la cama. Solo ¿Hace quería... cuánto tiempo ya que Jesús lo levantó? Bueno, gracias a Dios ya hace un año y para mí pareciera que fueron 10 años, 20 años, no existe tiempo. La vida es otra, vida, ¿no, hermano? totalmente distinta. ¿Quién vino con usted hoy? Quien vino es Elena, que es mi testigo. Elena, ¿qué es usted de él? Soy vecina, nos hicimos amigos, Vecina. sí, porque... Usted vio al viejo ¿Y Ronaldo. cómo, doctor? ¿Sabe? Tiene Era como un bicho feo y muy hediondo. feo. Y ahora ve a un ciudadano simpático. Ahora es otra persona. Ajá. Y es como le dije, que nunca salga de los caminos de Jesús, porque ese es el mejor camino. Aplausos para Jesús, gloria a Dios. Dios es maravilloso. Vamos ahora a la primera pregunta. ¿Qué debo hacer con un niño de 13 años, rebelde, muy contestador y que no toma nada en serio? Mire, primero yo creo que usted debe pedirle perdón a Dios por haber educado a ese niño de manera equivocada. Los padres tienen su responsabilidad. Nadie puede decir, bueno, es que yo no conocía la ley. Nuestra ley dice eso. Nadie puede eximirse de una pena diciendo no conocía la ley. Es obligación de todos. Las personas no van a la iglesia, no quiero saber de eso. Mañana ocurre una cosa y ella es la responsable. Señor, yo no lo sabía porque no fuiste a mi casa. Y Dios se lo va a mostrar tal día. Aquel pastor iba a predicar eso, que iba a servirle a usted. Y él predicó, pero usted no estaba. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Desde pequeños debemos enseñarles, no solo con las palabras, sino con acciones. Ellos aprenden más viéndonos que escuchándonos. Entonces, cuando sea mayor ese niño, jamás se desviará de allí. Tenemos que hacer personas no cerradas. Usted no puede hacer tampoco que el niño sea un robot. No, nada de mente, es el corazón. Es mostrarle la verdad, dejarla que tome su decisión y Dios entonces va tratando con ella. Ahora, el caso está casi perdido, todavía no. Si usted viene a los pies de Cristo a buscar, el Señor Jesús le asegura. En la palabra está escrito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús, voy a estar al frente, voy a colocarme a la luz, voy a servirte, Señor. Y Dios empieza hoy el cambio. ¿Cómo lo cambió a Ronaldo? Un hombre perdido, era mendigo, durmiendo en la calle, consumiendo crack, consumiendo todas esas cosas. Un caso irrecuperable. No para Dios. Nuestro Dios sabe recuperar. Mientras Dios le deja la vida, usted puede estar seguro de que Él hace la obra. Un día de estos estaba hablando con un médico y desperté. Él me dijo lo siguiente, que el cerebro puede parar, pero el corazón sigue latiendo 3 días. Y pensé, ¿qué cosa? Si el corazón late es porque Dios puede hacer que vuelva a funcionar. Y le pregunté, él dijo, no, pero si falta oxígeno por 10 minutos, esa persona se queda loca. Pero ¿y Lázaro, que estaba hacía 4 días sepultado, salió loco de allí? Cuando Dios hace la obra es porque la sabe hacer, hermanos. Dios no es Suárez que se olvida la fórmula. Dios mío, ¿dónde está la receta aquí? ¿Cuánto es? 2 huevos, ¿cómo era? ¿Cuánto de trigo, de fermento? No, Dios lo sabe todo. Si Dios hace la obra, el Señor Dios hace la obra perfecta. Cuando Él me dijo eso, sí, doctor, sí, la cabeza para. Pero durante 3 días hay esperanza allí y uno no despierta eso. Dios, haz un milagro. Entonces no hay remedio. No, el que cree en mí, aunque esté muerto. Mire qué cosa bonita. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Cuál es la forma, cuál es la manera más correcta de que una persona tenga un pensamiento sobre Dios? No hay otra manera a no ser oír la palabra de Dios. Olvídese de lo que Suárez dice o de lo que cualquier hombre diga. No, eso no interesa. Los conceptos humanos no valen nada, absolutamente nada en el mundo espiritual. Reunamos aquí a 1000 sabios y cada uno hace una oración bonita. Excelentísimo Dios. Pero nadie tiene la potestad de las alturas. Todo eso es basura.
Pero cuando el Espíritu de Dios toca el corazón, Padre, es lo suficiente. Tengo un amigo americano que hoy es predicador. Él estaba en el peor, vamos a decirlo así, en lo más bajo de las drogas, pero tan mal que él tuvo una sobredosis y los amigos viendo que él estaba muriendo, estaba babando. Lo pusieron en un auto y lo tiraron en un rincón oscuro y se fueron, hermanos. Y en la calle él tuvo un vislumbre y se acordó de una predicación y dijo, Dios, ok, solo eso. Me dijo, doctor, me levanté de allí al minuto siguiente, como si nunca hubiera consumido drogas, como nunca, completamente liberado. Mire qué oración, fue lo único que dijo. Dios me dio una luz así en ese momento loco. Me acordé de un mensaje y dije, Dios, ok, está bien, lo acepto. Fue bastante. No necesitaba arrodillarse durante 6 meses. Dios, yo soy un sucio pecador y qué sé yo qué más. Se arregló con Dios y se hizo el milagro. Dijo, dormí un poquito y me desperté como si no tuviera nada. Me fui caminando a casa, me di un baño, los amigos vinieron. No, soy otro hombre hoy. Y está predicando el Evangelio. Y estuvo aquí algunas veces. Su nombre es Tommy Odell, gran hombre de Dios. Le estoy diciendo, y es el nieto del mayor predicador del mundo. Mire qué cosa seria, ¿dónde llega una persona en este mundo? Con tanto ejemplo, cayó en el abismo, pero Jesús lo levantó. Y lo levanta usted también. Y a usted que está aquí, Jesús es bueno, hermanos. Jesús es maravilloso. Es su obra la que nos transforma. Amén. Voy a orar por quien está en casa ahora. Señor, gracias por tus palabras que nos llaman a ser responsables. Oh, Dios mío, danos siempre ese pan para que venzamos todas las batallas en el nombre del Señor Jesús. Oro, Dios mío, por todas las personas que están sufriendo, necesitando tu ayuda. Y yo voy a usar la autoridad que tú me has dado. En el nombre de Jesús, que todo el mal que está en esas personas salga, desaparezca, que se vaya ahora. En el nombre de Jesús. Y usted dice, amén. No volveré